Hola a todos, sean bienvenidos a otro video de Parasitops. El día de hoy vamos a hablar acerca de una enfermedad conocida como yardiasis, la cual es ocasionada por un protozoario llamado Giardia intestinalis. También se conoce por su otro nombre más famoso, que es Giardia lamblia. Bien, vamos a hablar acerca de las generalidades de Giardia. Como primer punto, tenemos que Giardia, a decir verdad, fue el primer protozoario descubierto en la historia. Fue visto por primera vez en 1681 por Anton van Leeuwenhoek. Este personaje es conocido por ser el pionero del microscopio. Él tenía el hábito de observar sus fluidos corporales a través de lentes que él mismo tallaba, ¿vale? Él, en una ocasión, analizó sus propias materias fecales y observó a Giardia. En ese momento él lo describió como un animáculo flagelado grande y aplanado que se movía. Este hallazgo lo comunicó a través de una carta a la Sociedad Real de Londres, pero obviamente en ese momento se desconocía que se trataba de Giardia, por lo que su descubrimiento fue clasificado como un protozoario de vida libre y sin importancia médica, ¿vale? Más tarde, en 1859, el protozoario fue redescubierto por un profesor de anatomía y patología de la Universidad de Praga, el profesor Willem Dusan Lam. De hecho, es debido a él que más tarde el protozoario se va a conocer como Giardia lamblia, ¿vale? Él vio el protozoario en materias fecales de un niño e hizo dos publicaciones con varias ilustraciones tanto del trofozoito como del quiste de Giardia, ¿vale? Posteriormente, en 1932, Clifford Dovell, él era un biólogo, explicó las observaciones que Anton van Leeuwenhoek había indicado hace más de 200 años y confirmó que se trataba de Giardia, ¿vale? Bien, Giardia intestinalis predomina en niños, ¿vale? Esto se debe principalmente a que los niños pues, tienen hábitos higiénicos deficientes, suelen llevarse las manos a la boca sin antes lavarlas y además Giardia es crónica en niños. La giardiasis es crónica en niños y más adelante lo vamos a ver. Giardia tiene una distribución geográfica mundial, prevalece tanto en países tropicales como no tropicales. De hecho, Giardia va a causar la famosa diarrea del viajero y más adelante vamos a explicar eso. Por último, tenemos estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Esta nos informa que en el mundo hay 280 millones de personas con giardiasis sintomática y que anualmente 500.000 personas contraen la infección. Por lo tanto, Giardia tiene una distribución geográfica mundial. Hablando acerca de la taxonomía, Giardia pertenece al filo Sarcomastigófora. Este filo se caracteriza por clasificar a todos aquellos protozoarios que tienen flagelos. Su subfilo es Mastigófora, su clase Zomastigófora, ¿vale? Este tipo de clase abarca a todos los protozoarios con uno o más flagelos y que carecen de cromoplastos, ¿vale? Orden Diplománida, familia Hexamatidae, género Giardia. Especies tenemos 6. Tenemos a Giardia muris, que se especifica para roedores y aves, perdón. Giardia agilis en anfibios. Giardia intestinalis, que es la que nos interesa. Esta afecta a mamíferos, incluyendo al ser humano. Giardia ardia y Citachi en aves. Y Giardia microti en roedores, ¿vale? Importante, Giardia tiene sinónimos. Si en alguna bibliografía ven estos nombres, Giardia duodenalis, Giardia lamblia, Giardia intestinalis, se trata del mismo género y especie de protozoario, ¿vale? El nombre científicamente más aceptado y acuñado por la OMS es Giardia intestinalis, ¿vale? Pero si observan estos dos nombres, se trata del mismo protozoario. Bien, hablando específicamente de Giardia intestinalis, a su vez se subdivide en 7 genotipos, ¿vale? El A, el B, que son los que afectan al humano. El A se divide en A1 y A2. El B se considera el más patogénico. ¿Por qué? Porque se ha estudiado que los individuos que contraen este genotipo
eliminan un mayor número de quistes en sus heces fecales, ¿vale? El C, D, E, F y G solo se presenta en animales, específicamente el C y el D en perros, el E en rumiantes, es decir, vacas y bovinos, el F en felinos y el G en ratas. Hablando acerca de la morfología, primero que nada tenemos el trofozoito, ¿ve? Esta va a ser la forma que produce el cuadro clínico, es decir, los signos y síntomas de la yardiasis, ¿vale? Es piriforme, tiene forma de pera, presenta motilidad, su movimiento es lento, vibratorio y rotatorio y es gracias a sus flagelos. De hecho, su movimiento se le describe como movimiento de una hoja cayendo. Más adelante vamos a ver eso. En cuanto a las partes que contiene Giardia, tenemos como primer punto el disco suctor. El disco suctor es una ventosa que contiene proteínas contráctiles como yardinas y tubulinas. Este disco suctor le va a permitir a Giardia fijarse a la mucosa intestinal, fijarse al intestino delgado. Giardia posee dos núcleos que le dan la apariencia de tener anteojos. Son activos y tienen el mismo contenido de ADN, ¿vale? Ambos contienen un nucleolo. Giardia va a tener 4 pares de flagelos que van a surgir de los cuerpos paravasales, los flagelos anteriores, flagelos ventrales, flagelos posteriores y flagelos caudales. También Giardia tiene un cuerpo medio que está compuesto de microtúbulos que le dan soporte al citoplasma. En general, el citoplasma de Giardia contiene ribosomas, microtúbulos, depósitos de glucógeno y vacuolas periféricas que actúan como lisosomas, ¿vale? Estas contienen proteínas cisteinasas. En cuanto al tamaño, Giardia tiene una longitud de 12 a 15 micrómetros, ancho de 5 a 9 micrómetros y un grosor de 1 a 2 micrómetros. Es importante mencionar que el trofozoito de Giardia es completamente simétrico. Es decir, si trazáramos una línea por en medio, tanto el lado derecho como el lado izquierdo van a estar idénticos. También es importante mencionar el término conocido como morfometría, ¿vale? A la hora de observar al microscopio hay que tener mucho cuidado y observar que el trofozoito contenga las características morfológicas y también el tamaño correcto para hacer un diagnóstico, ¿vale? Que vaya pegado con la literatura. Hablando del quiste, esta va a ser la estructura de resistencia y transmisión, es decir, va a ser la forma infectiva de Giardia. Su forma es ovoide, va a contener una pared externa filamentosa rica en N-acetilglucosamina. También posee una membrana interna y el espacio entre la pared y la membrana se conoce como espacio lacunar. Giardia posee de 2 a 4 núcleos, bueno, el quiste de Giardia, y su contenido citoplasmático van a ser vacuolas y fragmentos del cuerpo medio, cuerpos basales y el disco suctor. En cuanto a las dimensiones del tamaño, tenemos que tiene un ancho de 7 a 10 micrómetros, de largo de 8 a 12 micrómetros y un espesor de 0.3 a 0.5 micrómetros. Y bien, aquí podemos observar la morfología con imágenes un poco más realistas. Del lado izquierdo tenemos el quiste. En la parte superior tenemos un quiste teñido con Lugol. En la parte de abajo con solución salina. Podemos ver la pared gruesa del quiste, sus dos núcleos y los restos del disco suctor, ¿vale? Del lado derecho tenemos el trofozoito teñido con una tinción tricrómica. Hay que prestar atención en los dos núcleos que le dan apariencia de anteojos y en sus 4 pares de flagelos del trofozoito de Giardia. Ciclo de vida. Para explicar el ciclo de vida decidí dividirlo en fases: fecalismo, activación, desenquistamiento, eliminación y contaminación. El fecalismo es la forma de transmisión.
Aquí el humano ingiere alimentos o agua contaminada con quistes de Yardia. La dosis mínima efectiva es de 10 quistes. Importante mencionar que si por algún motivo algún humano ingiriese únicamente trofozoitos, no se va a infectar, ya que esta no es la forma infectiva. Bien, el quiste va a pasar a lo que es el estómago, y aquí la pared gruesa del quiste le va a permitir resistir los jugos gástricos del estómago. El pH ácido va a activar a la proteína de desenquistamiento. Posteriormente, el quiste continúa y pasa al intestino delgado. Aquí se lleva la tercera fase, que es el desenquistamiento. El cambio de pH ácido a alcalino va a favorecer el desenquistamiento. Aquí cada quiste va a producir 4 trofozoitos, los cuales van a colonizar el intestino delgado, principalmente el duodeno, ya que aquí es donde se concentran la mayor cantidad de sales biliares y colesterol, que son los principales sustratos del trofozoito y que van a promover su crecimiento. A su vez, estos trofozoitos van a comenzar a reproducirse por división asexual o por fisión binaria. Los trofozoitos que no alcancen a adherirse a través de su disco suctor a la mucosa intestinal van a continuar el tránsito intestinal y van a pasar al intestino grueso. La siguiente fase es la de eliminación. Aquí los trofozoitos que no se hayan adherido van a pasar al intestino grueso y se van a enquistar. Estos quistes van a ser eliminados en las heces. De igual manera, los trofozoitos que no tuvieron suficiente tiempo para enquistarse también van a ser eliminados en las heces, aunque van a morir casi de manera instantánea debido al ambiente hostil, ¿vale? Son muy lábiles. Por último, tenemos la fase de contaminación. Las heces pueden llegar a contaminar agua o alimentos, donde los quistes pueden permanecer viables hasta por meses. Esto se conoce como estadio de resistencia. Y si llegasen a ser ingeridos nuevamente por el humano, pues se repetiría el ciclo. El tiempo que dura desde que el humano ingiere los quistes hasta que se expulsan en las heces es un promedio de 6 a 20 horas. Es decir, el ciclo se puede completar en menos de un día. Giardia va a causar daño a través de diferentes mecanismos, los cuales son conocidos como mecanismos de patogenicidad. El primero que vamos a ver es el traumático. En este nos dice que Giardia va a lograr adherirse y colonizar el intestino por medio de dos factores, tanto los físicos como los bioquímicos. En los físicos, la adherencia se va a producir por la presión negativa del disco suctor o la ventosa de Giardia, la cual va a surgir de manera secundaria a la fuerza hidrodinámica generada por la actividad constante de los flagelos de Giardia. De manera resumida, el constante movimiento creado por los flagelos de Giardia va a crear esa presión negativa que va a permitirle a la ventosa del trofozoito adherirse a la mucosa intestinal. En esa parte englobaríamos, bueno, la parte física. Del otro lado tenemos el mecanismo bioquímico. Aquí el disco suctor va a liberar proteínas contráctiles como la yardina, actina, miosina, tropomiosina y vinculina, las cuales van a generar diferentes cambios en la mucosa intestinal, como lo que es lisicelular, exfoliación, aplanamiento de las microvellosidades y aumento del índice mitótico. Este último es muy importante, ya que la constante lisicelular va a generar que se busque un recambio acelerado de esos enterocitos que están muriendo. Pero como está aumentado el índice mitótico, los enterocitos que se van a generar van a ser inmaduros y no van a poder producir las enzimas necesarias para absorber carbohidratos, aminoácidos y nutrientes esenciales para el cuerpo, produciendo lo que es el síndrome de mala absorción. Entonces, esta es una característica muy importante que estas proteínas van a causar, como es el aumento del índice mitótico, y más adelante vamos a ver cómo está relacionado con el síndrome de mala absorción. El siguiente mecanismo es el enzimático. Los trofozoitos van a secretar
proteinasas que pueden contribuir al daño de los enterocitos de la mucosa intestinal de diferentes formas. Por ejemplo, estas proteinasas pueden promover la apoptosis de las células del epitelio intestinal. Esta apoptosis dependiente de caspasa-3. Esto es interesante ya que se podría decir que este es un efecto preapoptótico y explica la carencia de infiltrado inflamatorio durante una infección por Giardia. Recordemos que cuando hay apoptosis inducida es una muerte celular programada. Las células del epitelio intestinal están muriendo de manera organizada y en vacuolas. Si hubiera una necrosis, la célula estallaría y se liberaría el contenido citoplasmático de esa célula. Ese contenido iba a ser reconocido como extraño y se da la infiltración inflamatoria, ¿vale? Entonces, en una giardiasis no hay esta infiltración. Otras proteínas son las sulfatasas, fosfatasa ácida e hidrolasas. Estas van a atacar a las glicoproteínas de los enterocitos y van a alterar la integridad de las microvellosidades, favoreciendo la adherencia de Giardia. Por último tenemos las más importantes, las BSP por sus siglas en inglés, son las proteínas de superficie variable. Estas proteínas tienen la peculiaridad que son ricas en un aminoácido que es la cisteína. Recordemos que la cisteína es esencial para formar puentes de disulfuro, ¿ve? Esto le va a dar la propiedad de poder modular las interacciones proteína y proteína, además de formar enlaces coordinados con micronutrientes, más que nada con iones divalentes, que son considerados micronutrientes esenciales para el hospedero. ¿Cuáles son estos iones? Hierro, zinc y calcio. Entonces estas BSP van a formar enlaces con estos iones y van a afectar el metabolismo de estos iones. Por ejemplo, la carencia de hierro va a impactar directamente con la función de la hemoglobina. Es por eso que algunos pacientes con giardiasis van a presentar anemia, ¿eh? En el caso del zinc, pues su carencia va a afectar muchas reacciones enzimáticas que lo requieren como cofactor, más que nada las del sistema nervioso. Y por último, el calcio pues va a participar en el metabolismo óseo, por lo tanto va a ser afectado este metabolismo. Mecanismo tóxico. Otra forma por la cual Giardia causa daño es a través de la liberación de toxinas. Se ha descrito una proteína de superficie variable, la CRP136, que tiene una secuencia genética con una homología de 57% con una sarafotoxina, ¿vale? ¿Qué es una sarafotoxina? Bueno, estas son péptidos pequeños que se encuentran en venenos de diversos organismos. La homología encontrada es con el veneno de una serpiente llamada por su género y especie Atarapsid engadensis. Y curiosamente, el envenenamiento por la mordedura de esta serpiente causa dolor abdominal, diarrea, vómito y náuseas, que son síntomas muy similares a una giardiasis. El mecanismo de barrera mecánica. Cuando las condiciones son óptimas, los trofocitos se van a multiplicar de manera vertiginosa, por lo que en algunas zonas de la pared intestinal podrían estar totalmente cubiertas por trofocitos, que van a formar una barrera física, una barrera mecánica, que va a impedir la absorción correcta de los nutrientes. Mecanismo de ruptura de uniones celulares. Los trofocitos de Giardia van a desorganizar las uniones celulares de los enterocitos a nivel de la zónula occludens. Este es un complejo proteico que permite las uniones estrechas entre célula y célula. Esta ruptura celular va a incrementar la permeabilidad transepitelial, causando un desequilibrio hidrolítico y con ello va a generar diarrea. Por último tenemos el mecanismo de competencia. Este nos dice que los trofocitos de Giardia van a competir con el hospedero por los nutrientes del medio. Por ejemplo, Giardia a nivel del duodeno va a competir por las sales biliares.
Por lo tanto, el hospedero va a tener una disminución de estas en el intestino y esto va a causar una alteración en la formación de micelas y en la absorción de grasas, por lo que el paciente puede desarrollar esteatorrea, que es la eliminación de grasa en la materia fecal, también conocido como heces aceitosas. De igual manera, Yardia no va a contar con la maquinaria enzimática para sintetizar de nuevo colesterol y fosfolípidos, que son necesarios para la formación de sus membranas. Tampoco va a poder formar aminoácidos ni nucleótidos, por lo que todos estos nutrientes los va a adquirir del medio. A continuación vamos a hablar acerca de la sintomatología. Como primer punto tenemos que cuando se adquiere la infección, el periodo de incubación es de 12 a 19 días. Este va a ser como el periodo ventana, es decir, es la cantidad de tiempo que tiene que pasar para que se manifiesten los signos y síntomas de la giardiasis, ¿vale? De 12 a 19 días. Esta infección puede ser aguda y durar varias semanas o puede ser crónica y durar meses. La parasitosis de Giardia puede ser asintomática, sobre todo esto se presenta en adultos, o sintomática que afecta más a los niños. Esto de forma tanto aguda como crónica. Bien, hablando específicamente de la sintomatología de la giardiasis aguda, tenemos que como primer punto es una infección que es común en viajeros, ¿vale? Giardia va a producir la famosa diarrea del viajero, ya que excursionistas y caminantes son los más propensos a tomar, sobre todo agua no tratada, que puede contener quistes de Giardia, ¿vale? Como primer síntoma tenemos el dolor abdominal. Este suele ser epigástrico, es decir, que se presenta en la parte media superior del abdomen, y transprandial, es decir, que se presenta después de la ingesta de alimentos, ¿vale? También tenemos la diarrea y la hiporexia, que es la pérdida del apetito. Otro síntoma es el meteorismo, que vendría siendo gas dentro del intestino, náuseas, flatulencias, estreñimiento. Por último tenemos vómito, borborismos, que son ruidos abdominales, y pérdida de peso. Hay que mencionar que una persona con giardiasis muy rara vez va a manifestar todo el conjunto de signos y síntomas, sino que solamente puede presentar algunos de ellos, por lo que es muy importante realizar un correcto diagnóstico diferencial con todas aquellas enfermedades que tengan un cuadro clínico similar, ¿vale? Bien, ¿cómo son las evacuaciones? Inicialmente son explosivas, profusas y acuosas, y después se van tornando esteatorreicas, es decir, con grasa, fétidas, apestosas, y lientéricas, con restos de alimentos sin digerir. Muy importante mencionar que las heces en una giardiasis no tienen ni sangre ni moco. A continuación veremos la sintomatología en una giardiasis crónica. Esta se caracteriza por ser devastadora en la población infantil, debido a que el dolor abdominal aumenta durante la ingestión de alimentos. En respuesta a esto, los niños dejan de comer para no sentir este dolor, ¿vale? Este cuadro clínico se caracteriza por el desarrollo del síndrome de malabsorción. Este se va a desarrollar principalmente por todos esos mecanismos de patogenicidad que ya mencionamos anteriormente. Recordemos que Yardia va a liberar proteinasas que van a causar el lysis celular y el constante recambio celular de los enterocitos. Esto va a generar, pues, enterocitos inmaduros con enzimas defectuosas, incapaces de absorber nutrientes correctamente. De igual manera, las proteínas de superficie variable van a secuestrar, van a anclar esos metales divalentes que son nutrientes esenciales para el hospedero. De igual manera, recordemos que Giardia tiene inclinación por su sustrato favorito, que son las sales biliares, por lo que también va a interferir en la absorción de los ácidos grasos para el hospedero, ¿vale? Entonces, todo esto es una mala absorción de nutrientes. Este síndrome se caracteriza por distensión abdominal, astenia y adinamia, pérdida de peso o desnutrición, flatulencia fétida y malabsorción de vitaminas tanto A y B12, minerales como hierro, zinc,
carbohidratos como la sacarosa, lactosa, maltosa e isomaltosa y algunos aminoácidos. Las evacuaciones son de consistencia normal y pueden alternarse por heces duras debido al estreñimiento. Ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico para la identificación de Giardia intestinalis. En el caso de heces blandas o diarreicas, se recomienda hacer un examen directo en fresco con solución salina para la búsqueda de trofozoitos. Muy importante, lo primero que hay que hacer es prestar atención en su movilidad. Recordemos que Giardia tiene un movimiento intenso, que vamos a ver más adelante, debido a sus 4 pares de flagelos. En caso de observar trofozoitos, podemos confirmar con una tinción. Se recomienda la tricrómica, aunque también se puede hacer con hematoxicilina férrica o azul de metileno. ¿Vale? La primera, la de hematoxicilina, que diga la tinción tricrómica, suele ser la más efectiva, que es la que vemos aquí. Esta es de hematoxicilina férrica y de azul de metileno. ¿Vale? Importante observar su morfología típica con sus 2 núcleos en forma de anteojos y sus 4 pares de flagelos. Bien, en esta diapositiva decidí integrar un video con el fin de observar el movimiento característico de Giardia. Yo no tengo los derechos de autor del video, en la descripción les dejo el video original para que vayan a verlo. ¿Vale? El movimiento de Giardia se describe como un movimiento de hoja cayendo y va a ser gracias a sus 4 pares de flagelos que se mueve de manera casi desordenada. Aquí podemos ver el movimiento. Algo que también les quiero mencionar es que los trofozoitos van a permanecer viables por 15 minutos. A partir de este punto se comienzan a enquistar. En ocasiones es posible observar un estadio intermedio en el cual el trofozoito de Giardia va a perder su forma piriforme y va a adquirir una forma oval o intermedia. De esta forma ya no se van a observar los 4 pares de flagelos, sino que únicamente 2 y algunos núcleos, ¿vale? Para que también lo tengan en cuenta. Ya no va a tener ni la forma característica de un trozoito ni la de un quiste, va a ser como una forma intermedia, ¿vale? Y aquí podemos ver el movimiento en el video, vemos cómo tiene un movimiento bastante desordenado, se mueve el trofozoito en diferentes direcciones y se asemeja al de una hoja cayendo. En el caso de las evacuaciones formadas o semiformadas, heces pastosas o semipastosas, se recomienda realizar un coproparasitoscópico con solución salina y Lugol en búsqueda de quistes. ¿Vale? De preferencia que sea un coproparasitoscópico seriado de 3 muestras, ya que los quistes se eliminan en las heces con mucha irregularidad y al observar heces de 3 días diferentes, pues es más, hay una mayor probabilidad de encontrar quistes. ¿Okay? Lo que vamos a buscar es esto, quistes aquí tenemos quiste en solución salina y también en Lugol. Se puede complementar este estudio con la técnica de flotación de Willis o sedimentación de Ricci. Bien, otras alternativas para el diagnóstico es el sondeo duodenal. Sin embargo, este es un método muy invasivo, además de que requiere anestesia para realizar la endoscopía. Sin embargo, se obtiene mucho fluido y tejido para estudio microscópico e histopatológico. También tenemos el enterotest o la cápsula de Bill. Esta es una cápsula de gelatina con 90 centímetros de nylon y un contrapeso al final. El procedimiento requiere 4 horas de ayuno y su sensibilidad no es tan alta, es menor al 50% de hecho. El paciente va a deglutir una cápsula en la cual el extremo del hilo se pega a la mejilla y el paciente camina por 4 horas.
hasta que la cápsula se desintegra en el estómago y el hilo llegue hasta el duodeno. ¿Vale? Se va a expulsar el contrapeso en las heces, el hilo se extrae impregnado con líquido duodenal y moco intestinal, se exprime en una caja de Petri y se coloca una gota en el portaobjetos para observar en búsqueda de trofozoitos. Bien, estos dos métodos casi no son utilizados y son alternativas para el diagnóstico, ¿vale? No se usan mucho por ser muy invasivos y difíciles de realizar. Bien, para el diagnóstico también tenemos métodos serológicos, ¿vale? El más utilizado es la ELISA, la cual utiliza anticuerpos monoclonales y policlonales que reconocen al antígeno GSA-65 de Yardia, con una sensibilidad de 98% y una especificidad del 100%. ¿Vale? El kit más utilizado es el Prospect Yardia Rapid Assay, pero hay diferentes kits. De igual manera, también se pueden identificar anticuerpos, tanto IgM para infecciones recientes, como IgG, que se mantienen hasta por 6 meses en el suero. Sin embargo, su búsqueda solo es útil con fines epidemiológicos y no con fines diagnósticos. Por último, también tenemos métodos de biología molecular, donde el más famoso es la PCR o reacción de la cadena polimerasa. Aquí se busca amplificar material genético de enzimas de Yardia, como la glutamato deshidrogenasa, la triosa fosfato isomerasa, algunas yardinas y el gen que codifica la subunidad de los ribosomas de Yardia. ¿Okay? La muestra que se utiliza puede ser materia fecal o biopsia de tejido duodenal. Para el tratamiento decidí compartirles esta tabla de los principales fármacos que se utilizan como método terapéutico. Aquí no voy a profundizar demasiado en la farmacología y es importante mencionar que el tratamiento se debe realizar tanto en pacientes sintomáticos como asintomáticos, ya que Yardia en ambos casos va a causar disfunciones en la absorción intestinal. En general, los derivados de 5-nitroimidazoles son los fármacos de elección para la yardiasis. Para finalizar, les comparto mis referencias. Agradezco su atención. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse. Y si tienen alguna nueva información acerca de Yardia, háganmela saber en los comentarios. Muchas gracias.